Bueno, muy bien, tenemos aquí como invitada especial a Mónica Barba, que es abogada de inmigración, hija de un expreso político, ¿no? Exacto. Así que te toca de cerca el tema cubano. Muy ¿no? cerca, muy cerca. Muchísimas gracias por estar Muchas en el gracias. programa. Y tenemos a Idabel Rosales, presidenta de Neoclub Press, que es una amiga ya, por supuesto, del programa. Quiero plantear el tema, además de con lo que dije al principio, con un hecho que ha ocurrido hoy, que es este naufragio de una embarcación que traía a haitianos y jamaiquinos, o jamaicanos, no sé exactamente cómo se diría mejor, y donde hay 4 mujeres, acabo de escuchar en el noticiero, que murieron. Y el destino probable de los que sobrevivieron es que sean regresados a sus países de origen, porque para ellos no hay ley de ajuste haitiano, no hay ley de ajuste para los residentes de Jamaica, lo que hace pensar a muchos, sobre todo a no cubanos, y también un creciente grupo de cubanos que cree que esto es injusto. Empiezo con la abogada preguntándole si usted cree que la ley de ajuste cubano debe ser eliminada por estas y otras razones. Bueno, eliminada completamente, no sé, pero definitivamente tenemos que reevaluar la ley de ajuste cubano. La tenemos desde el año 66. Muchas cosas han pasado desde ese entonces y la mayoría de las personas que vienen acá no son refugiados políticos en el sentido que pueden regresar a Cuba y regresan a Cuba después de que tienen la residencia, la tarjeta de residencia. O sea que hay muchos países que tienen situaciones económicas difíciles y también políticas difíciles, pero a estas personas no le dan las mismas oportunidades a los cubanos, obviamente. Hay mucho fraude debido a la ley de ajuste cubano, mucho fraude con documentos, certificados de nacimiento. Por esa razón, hoy en día, las aplicaciones de ajuste cubano se están demorando más o menos un año, porque hacen falta conseguir oficiales de inmigración que evalúen estos documentos para verificar que de verdad son legítimos de Cuba. Ahora, si yo fuera un haitiano, yo no lucharía porque se eliminara la ley de ajuste cubano, sino por conseguir una ley de ajuste haitiana. ¿No sería más inteligente pedir una ampliación de ese privilegio que tienen los cubanos en vez de tratar de restringirlo? Yo abogaría por eso también, definitivamente. Los cubanos, por supuesto, esa ley de ajuste cubano, yo estoy de acuerdo con la abogada que debe existir algún reajuste de esa ley. ¿Pero por qué? Porque es que Cuba no es un circo, en Cuba hay una dictadura. ¿Cómo vamos a estar regresando de donde estamos huyendo al año y un día? Ya estamos aplicando para la residencia y vamos corriendo a Cuba porque necesitamos estar en Cuba. Bueno, ¿salimos o nos quedamos o qué vamos a hacer? Ahora, la ley de ajuste cubano, cuando uno va, doctora, a la letra exacta, no habla, no es una petición de asilo político. O sea, si usted pide asilo político, sí debe demostrar razones creíbles de persecución, sería así en el lenguaje, ¿no? Pero para la ley de ajuste cubano no se exige, no se menciona eso en ningún lado. Es algo que se hizo en un momento donde había llegado un grupo grandísimo de cubanos, sobre todo por el puente aéreo de Camarioca, y Estados Unidos no sabía cómo legalizarlos. O sea, fue un modo de no mantener a todas esas personas ilegales aquí. Exactamente, pero si va el título técnico de la ley es the Cuban Refugee Adjustment Act. O sea, todavía tiene ese lenguaje de la teoría, basado en la teoría que estas personas son refugiados políticos debido a una dictadura comunista. Pero no dice políticos, dice refugiados. Pero fue basado en la dictadura de Fidel Castro, obviamente. Pero el hecho de que un cubano pueda regresar al año no significa que ahí todavía no hay una dictadura. Pero menos razón todavía por tener una ley especial para este país, si de verdad no tienen una persecución o un miedo. Yo sé que no es basado en persecución porque no es asilo político. Fíjate que hasta hace poco, a los que salieron en balsa por Guantánamo, que va a cumplir 20 años, no se les permitía regresar a Cuba. O sea, lo que yo planteo es, ¿no sería más sensato pedirle a cambio que ellos eliminen esas leyes como el delito de salida ilegal del país, de entrada ilegal del país? Usted y yo, bueno, yo nací en Cuba, tengo que pedir permiso. Muy buena, bonita idea, pero realísticamente eso no va a pasar.
pedirle que cambien su sistema. Yo sé que están ampliando ahora la política en Cuba de las salidas, están ya dando visas de salida, entrevistas y de todo para que le den visas de turista eso no basta. a los cubanos, pero al aplicar una visa turista no inmigrante en los Estados Unidos, lo primero que tienes que decir que tu intención es regresar a su país. Si no, entonces eso es fraude y al momento que esos cubanos que llenaron las aplicaciones de turista van a la entrevista de la residencia después del año y el día, el oficial de inmigración le va a preguntar, pero cuando usted llenó su planilla de visa, no dijo que su intención era regresar a su país, y entonces le van a causar los problemas a los cubanos que tienen esas visas para sacar la residencia. Hace unos días llegó aquí un grupo, ayer tuve a varios de ellos aquí en el programa, un grupo de cubanos que tuvo la suerte de pisar tierra en las Marquesas, ¿no? Hay otros que los han virado con el agua por los tobillos por esta regulación de pies secos y mojados. Yo quiero que ustedes vean un poco el testimonio de Yaima Cordero, que es una de esas jóvenes, para entender cuán difícil emocionalmente es todo esto. Veamos. ¿Pero por qué está llorando? Porque al realizar este hecho, ¿no? Habían personas en la familia que a lo mejor nunca pensaron que podríamos ser capaces de hacer algo así. Y eso es lo que me emociona, ¿eh? Haberlo logrado y que en casa sean quedado personas que digan, pudieron hacerlo. ¿Nunca le dijeron ustedes a la familia en Cuba que lo iban a hacer? No, ninguno de los padres, ni los tíos, ni primos, nadie. En la casa teníamos a veces situaciones que al no comportarnos como el diario, se molestaban las madres y comentaban de nosotros que no estaban haciendo esto, no estaban haciendo lo otro, que no nos estábamos portando como siempre lo habíamos hecho. Entonces teníamos que quedarnos callados sin poder decirle y explicarle qué era lo que íbamos a hacer. Y entonces a veces nos sentíamos incómodos, pero lo hicimos, ¿eh? ¿Fue muy difícil guardar el secreto a la gente que uno quiere? Sí, fue muy difícil. Fue muy difícil porque la característica de nosotros en la casa, en la familia, de todos nosotros, es confiar, hablar mucho con nuestros padres, con la familia. En la casa, por ejemplo, queremos realizar algo y enseguida lo comentamos con los padres. ¿Tú crees que esto está bien? Y entonces en ese momento no podíamos hablar de nada, absolutamente nada. Nada. Y nos sentimos muy incómodos. Aquí hay un detalle, muy sutil, pero importante. Ellos no le pudieron contar a ninguno de sus familiares, evidentemente de que tenían una relación íntima, como explica ella, ni padres, ni hermanos, ni nada, que se iban del país, porque todavía esa sigue siendo una sociedad basada en el miedo. Y eso no ocurre con otros que llegan aquí. Un mexicano o cualquiera que viene de otro país, disculpe que mencione de cualquier otro país, no voy a especificar, le puede contar a su familiar que va a intentarlo sin miedo a que haya una represalia específica. ¿Tú no crees que esa diferencia sutil encierra una diferencia de verdad importante? Totalmente, es el miedo que seguimos viviendo, y no solo, lo más triste de eso, Juan Manuel, que ese miedo no está solamente en Cuba, ese miedo tú lo percibes en los cubanos de aquí. Bueno, convencerlos a los balseros allá que vinieran y todo, no, pero no hablamos de política porque mira que yo tengo familiares. Muchacho. O sea, ese miedo está en las venas. Eso es hay un balsero que iba a estar hoy aquí que no vino. O sea, infunde temor a hablar todavía, me imagino. 54 años de terror y de miedo. Y tú estabas señalando algo antes muy importante. ¿Por qué no le exigimos a ese gobierno que derogue esas leyes, que quite esto para después nosotros poder dar algún paso? No, señor. Porque unilateralmente hacerlo me parece, desde el punto de vista político, ya no humano, me parece un error, ¿no? Porque entonces ellos selectivamente utilizan esas armas legales cuando quieran. Y es como decirles, están bien hechas. Pero ya llevamos, ¿cuántos años llevamos tratando de convencer a Cuba que cambie sus políticas? Yo voy más allá. Este exilio lo que se debe es unir este exilio y los cubanos que realmente perdimos todo el miedo y exigir elecciones libres en Cuba. Se va a ir la ley de ajuste cubano, se van a ir todas las leyes que están de este lado y nosotros podremos fundar una nación sin miedo. Pero ¿hasta cuándo es este miedo, no? Ahora, doctora, la verdad que cuando uno analiza las cifras, imaginar que
la emigración cubana es un tema grave, migratorio, no sé qué decirle, ¿no? Yo tengo aquí algunos datos. De 1820, vamos a ir más atrás. Es un tema grave en Miami. Es un tema grave en Miami. Sí, pero si te vas a Montana, nunca han oído de un cubano ni de la ley de ajuste cubano. No, porque fíjese que medio millón de ilegales nuevos se suman cada año a la lista. Estaba viendo que en 1986, que fue el dato que encontré, solamente 1.625.000 ilegales, yo sé que hoy no se usa ese término, que es políticamente incorrecto, pero quiero hablar con claridad, fueron detenidos en la frontera. Ese año hubo 700 balseros cubanos. O sea, cuando 1 millón de personas entra ilegalmente al país cada 10 meses, aquí la cifra más alta que ha habido de balseros son 2.000. O sea, plantear el tema de los balseros cubanos como un peligro migratorio y tratarlos con tal extremo de que con el agua por el tobillo, incluso el caso de los que estaban en el puente, se les vire, a mí me parece terrible, ¿no? Quien ha vivido en Cuba sabe que ese regreso, aquí tengo una carta de una persona que me dice... Yo, por supuesto, estoy en contra de lo del agua y todo eso, pero devolverlos a Cuba si en el medio del océano, como lo hacen, igual compáralo con las personas que entran de Sur y Centroamérica, que pasan por el río. También que la inmigración, los Border Patrol no los recoge y los lleva a la orilla de los Estados Unidos. No puede hacer eso. Entonces, eso es facilitando la entrada de estas personas. Cuando regresan a su país, en su país no hay pena de muerte. En su país no existe un delito que se llama salida ilegal y entrada ilegal del país. La policía está corrupta. ¿A quién van? En México, por ejemplo, la policía está completamente corrupto y hay miles de casos de personas mexicanas y también El Salvador, todos esos países que tienen las pandillas, el MS-13, Mara Salvatrucha. Pero todo eso es al margen de la ley. En Cuba el Estado es el que te convierte en un pari. Aquí tengo una carta de una persona que me dice todo lo que le ha ocurrido, no le dan trabajo, porque entonces políticamente es un apestado. No, y ponte a pensar todo lo que ese cubano invirtió para llegar aquí, todo lo que vendió, todo de lo que se deshizo, viene para acá y de pronto te mojaste. Regresa. Pero todavía eso es lo que dice, eso lo puede decir también cualquier persona de otro país que perdió todo. Lo que pasa es que el compromiso de 1984 y de 1994 también entre Cuba y Estados Unidos decía que la Oficina de Intereses de Estados Unidos en Cuba iba a monitorear que no fueran reprimidos aquellos que regresaban. Y en la práctica, la verdad es que la Oficina de Intereses, que tiene muy poca movilidad dentro del país, no tiene cómo verificar eso. Entonces hay casos de personas que han vuelto a ser encarceladas, que son reprimidas, que no les dan trabajo. O sea, no nos estamos haciendo cómplices al deportar a esas personas. Ya no voy a hablar del simbolismo terrible de que un barco de bandera norteamericana entre en puerto cubano, que sigue siendo la más feroz dictadura de Occidente. Digo yo, usted me llevaste a una película ahí que... Sí. Pero es que existen tantos países que tienen sus problemas. Cada país, y no todos los países, pero cada país tiene sus problemas diferentes que el otro. Como por ejemplo Corea del Norte, también tienen una situación parecida. No tenemos el ajuste parecería coreano. horrible que deportaran a un norcoreano que se fuga. Y por eso inmigración tiene los parámetros de asilo político. Basado en opinión política o membresía en un grupo social. Hay diferentes parámetros, diferentes grupos que uno puede ser parte para aplicar para asilo político, y tiene que demostrar no solo persecución, o sea, no persecución en el pasado. Eso es una de las categorías, o la probabilidad que va a ser perseguido si fuera a regresar a ese país. Y por eso tenemos estas leyes que sirven para todos los países para ayudar a esas personas que van a regresar a un país donde van a sufrir o le van a hacer daño. Hay una teoría que es la de cerrarle la válvula al gobierno cubano, que el gobierno cubano cada vez que está en un problema y la olla está en presión, abre la válvula migratoria. Pero la verdad es que no le están cerrando la válvula, porque estoy viendo aquí que hay 46.000 cubanos que han entrado legalmente a Estados Unidos en un año.
O sea, la válvula ¿De visita o es ya oficial. o a recibir? Legalmente quiere decir que con visas turistas o reclamados por familiares. No, reclamados. Reclamados, ok. Reclamados entre las 21.000 visas, las 5.000 para presos políticos, 20.000. son 20.000, ¿no? De la lotería. Ajá, más la lotería, más gente que a lo mejor vino legalmente y se quedó después de estando de visita. Ilegalmente. Sí. Porque ya al pasar le dan una visa turista de 6 meses. La visa turista se puede extender hasta un año y después, al año al día pueden aplicar para su residencia, pero entre ese periodo entonces quedan fuera de estatus. Bueno, vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos yo le voy a poner el video de este cubano que se paró allí en un escenario a decir verdad que le pueden costar la cárcel, ¿no? Definitivamente. Y vamos a seguir discutiendo, tengo otras cifras también interesantes. Regresamos enseguida.